Bienvenidos a otro episodio de Podcast Emaús. Me encuentro muy contenta de estar aquí con mis papás, los pastores Jorge. Saludos, Dios los bendiga a todos, qué alegría poder estar con ustedes. Y Minerva. Así es, siempre nos da mucho gusto compartir esta pantalla con ustedes y aprender juntos de cada podcast. Y la frase de hoy también pertenece al eje de servolución. Sí. Y dice así, yo estoy casi segura de que tampoco está en el radar de muchas personas en esta iglesia. Pero creo que después de hoy, creo que puede estarlo. Sí. Y se llama, más bien dice así, sirve a los que nadie quiere y Dios te dará a los que todos quieren. Uh-huh. Esta es una frase de nuestra iglesia en la que también estamos en pañales. Sí. Se lee bonito. Se lee, bueno, más bien creo que se lee como que, sí. Como que sirve a los que nadie y Dios te dará a los que todos quieren. Pero la verdad creo que esta frase plantea principios muy, muy, muy importantes, transformadores y que, o sea, para mí creo que es como una frase de esas que hay que pensarla sí, bastante. Y te embarcas como en un viaje que si quieres servir a Dios, si quieres servir a las personas, si quieres, y en cualquier proyecto que tú tomes, profesional, familiar, si quieres criar hijos, tú te vas a tener que embarcar en el proceso que plantea esta frase. Exacto. Tú te vas a tener, porque básicamente plantea que Dios no nos da productos terminados, sino que nos da la materia prima. Entonces, pastores, ¿De qué va esta frase? Bueno, ya creo que has escrito muy bien tú el concepto y considero que en la Biblia hay muchísimas historias, pero infinidad de historias de momentos en los cuales Dios nos mandó a amar a aquellos rechazados, prófugos, amargados, resentidos, como David en la cueva que mencionábamos en una plática anterior. Jesús, tú mencionabas a un Mateo, yo te mencionaba a un Zaqueo, ¿verdad? La María Magdalena y tanta gente así que Jesús no los tomó ya como vemos en la Biblia, un Mefiboset, o vemos a un apóstol Mateo, vemos a María Magdalena, vemos a un Zaqueo ya restaurado. El producto terminado, como está diciendo Cindy. Sí, pero Jesús los amó antes. Amó la materia prima. Porque ahora, y tú mencionabas algo, nos gusta leer esas historias porque nos inspiran. Claro, que Dios lo puede hacer conmigo. Que Dios lo puede hacer, pero a veces no nos gusta vivirlo a nosotros. No a veces, no nos gusta. La mayoría de las veces no nos gusta vivirlo. Y yo te decía esto, es hermoso esas historias porque nos inspiran, pero es hermoso ver el ejemplo de Jesús, porque el ejemplo de Jesús es transformador. Uh-huh. Jesús tomó a esas, entre comillas, parias de la sociedad y los transformó en apóstoles, en discípulos, en hombres, en mujeres poderosos en fe. Por eso es que muchas veces todos decimos, yo quiero ese servidor, ese voluntario que es bueno, es generoso, es guapo, se peina bien, camina bien, habla bien, llega temprano, conoce es bueno, la Biblia, es generoso, conoce de la Biblia, tiene buen carácter. Oye, pero no llegó así. Dios transformó su vida. Y yo mencionaba algo que no que me duela en un sentido negativo, pero a mí me entristece. Te carga. Me carga cuando hay iglesias, ministerios, y yo quiero que Emaús no sea así, que le gusta pescar en barcas. Ven un cristiano que ya va adelantado y dice, traigámoslo para nuestra iglesia. Yo se lo he dicho un montón de veces a los líderes y a la gente de Emaús, no pesquemos en barcas.
Vamos a pescar en el mar. Hay tanta necesidad. En Emaús, en Ciudad Cuauhtémoc, en Ecatepec, en Tecámac, hay tanta necesidad. No tenemos por qué traernos personas que están bien y sirviendo en una congregación. Vamos a amar a los que nadie quiere y Dios va a transformarlos en aquello que todos quieren. Exacto. ¿Usted qué opina, pastora? No, pues ya me quedé muy impactada con todo lo que estoy escuchando de ustedes dos. Sí, y realmente es una frase que vuelvo a decir, como dije en el episodio anterior, ¿verdad? Hay frases que suenan tan bonitas y dicen, ¿de dónde las sacaron, no? Yo creo que fue el Espíritu Santo inspirándonos. Sí. ¿Por qué? Porque no podemos ponernos el sombrero y decir, es que yo soy un pensador, No. Simplemente vienen del corazón de Dios, porque, por ejemplo, esto que estamos viendo, ¿verdad? Sirve a los que nadie quiere, Dios te dará a los que todos quieren. Jesús lo hizo. Claro. No podemos decir, vean mi ejemplo, no, vemos el ejemplo de Jesús. Tenemos que llegar a Jesús. Y lo replicamos nosotros, ok, así es. Entonces, yo veo la Biblia y veo ejemplos como Jesús llama a Mateo un publicano, un pecador, un cobrador de impuestos. Repudiado para su propio pueblo. Y dice pero rico. Eso dice la historia, casi odiado por todos. Sí. Era muy rico porque obviamente se quedaban muchos de los impuestos del pueblo, ¿no? Por eso era repudiado por muchos. Sí, es que lo leí en la historia de Mateo, ¿no? Es que cobraba con exceso de impuestos. Exactamente. Y daba lo que debía pagar la persona. Tenía que pagar a la tesorería de Roma, pero lo demás se lo quedaba. Y Roma lo avalaba. Claro, había ahí sus... Entonces, nadie quería a Mateo en su casa. No era así como apreciado o deseado Mateo, ¿no? Y sin embargo Jesús lo ve pasar y lo llama, lo ve cobrando impuestos, o sea, no que dice, ay, Jesús, no sabes con quién te estás metiendo, ¿no? Pero lo ve cobrando impuestos y lo llama. Y pues, ¿qué es lo asombroso? Que Mateo deja todo al momento y lo sigue. Le dijo una palabra. Una sola cosa, le dijo, sígueme. Y Mateo lo siguió. Sí. Entonces, dices, ¿Mateo? O sea, puede haber otra persona un poquito mejor que Mateo, ¿no? Pero Jesús nos da el ejemplo que Él llamó a los que nadie quería para hacerlos parte. De la María Magdalena? De la María Magdalena, digamos, ¿verdad? La Biblia dice que Jesús fue invitado por un fariseo a su casa. ¿Para qué lo quería el fariseo? ¿Quién sabe, verdad? Para hablar de él, pero bueno. Esa historia no nos se contó ya. Sí, pero entonces, estando en la casa del fariseo, llegó María Magdalena porque supo que Jesús iba a estar ahí. María Magdalena era una mujer pecadora, dice el contexto, no pecadora como cualquiera de nosotros, de esas pecadoras muy visibles, o sea, que no ocultan su pecado. O sea, yo miento, pero nadie se da cuenta, no, pero esa le valía poco que todo el mundo supiera cómo pecaba, ¿no? Era una mujer adúltera, dice la Biblia. Prostituta, ejercía la prostitución. Era prostituta, exactamente, pero, en fin, ella llegó ahí a ese lugar. Wow. ¿Y qué pasó? A ese fue su encuentro con Jesús. Llegó, se sentó a los pies de Jesús y le lavó sus pies. ¿Acaso Jesús no sabía quién era? O sea, ¿quién la quería, no? Pues los de su condición, ¿verdad? Pero la gente, se puede decir, socialmente saludable, pues no quería a una María Magdalena entre su círculo. Pero Jesús la eligió también. Sí. Wow. ¿Y cuál fue la respuesta? Que ese día esa mujer encontró a Jesús. Y podemos seguir nombrando a muchos, Judas, por ejemplo. Tú mencionabas a los que se juntaron en la cueva de Adulán con David. Sí, esa historia a mí me impacta demasiado, porque en un libro que estoy leyendo de Bob Sorge, habla de como de esa etapa de la vida de David, y él dice como de, para empezar, David estaba deprimido. O sea, cuando David estaba en esa cueva no era porque no tenía mejor lugar donde vivir. O sea, David estaba escondiéndose, estaba deprimido. En sus salmos lo ves, o sea, le reclama a Dios, se pregunta, ya me abandonaste. O sea, nada tenía sentido. Y de repente le llegan todos estos hombres. Se juntaron con él, dice la Biblia. Deprimidos, los enfermos, los endeudados, amargados. Pero esos hombres se convirtieron en los valientes de David. Wow. Y creo que como iglesia, todo lo que ustedes dicen es demasiado impactante. Y como decíamos, nos gusta leer esas historias, ¿no? Como, oye, Jesús es bien buena onda, ¿no? Jesús restaura, hermanos. Pero cuando me toca a mí... que Dios nos salve a un Mateo, no a un cobrador de impuestos. pero cuando me toca a mí a trabajar María con... Magdalena sirviendo, no a la... Pero cuando me toca a mí trabajar con uno de ellos, ya no quiero. Y esto no se trata de personas que están como en aparente pecado o en aparente como malestar, pesar en su vida, ¿no?
no solo se reduce a ese tipo de personas. En un contexto de iglesia, por ejemplo, uno muy práctico que nosotros podemos ver y que yo invito a todos a practicarlo también es, por ejemplo, cuando hablamos de personas jóvenes. Sí. Muchas veces no quieren trabajar con los jóvenes, ¿no? Sí, porque los Muchas consideran inestables. Irresponsables, como no vas a saber cómo hacerlo. También hasta para eso rechazamos bastante, ¿no? Discriminamos bastante, ¿no? No, y aquí en Emaús queremos abrir espacio para las otras generaciones. Si ustedes han estado en Emaús, saben que, por ejemplo, hacemos algo que se llama Rally de Predicadores y ponemos gente muy joven a compartir. Y tú dices, ¿por qué? Yo a veces como que leo muchos que dicen las miradas aquí en mi nuca. ¿Por qué pusiste ese joven tan joven a predicar? ¿Por qué? O a servir la Santa Cena, por ejemplo. Sí. Alguien que dice, muy joven. Por ejemplo, la Santa Cena o mujeres en el ministerio, que son temas candentes en muchos. Que ojalá podamos un día hablar en podcast de Emaús. Sí, por supuesto, yo estoy presto para eso. Yo en Emaús he puesto mujeres a ministrar la Santa Cena. Yo sé que alguien me puede decir, estás eso mal. No es bíblico. Eso no es bíblico. O sea, creo que en Emaús hay mujeres en todos nuestros ejes. Prácticamente en todo tenemos mujeres servicio. en todos los ejes, ejerciendo liderazgo, ejerciendo servicio, ministerio. No hemos, literalmente creo que ningún ministerio. Creo que el único servicio donde no están es en estacionamiento, pero si alguna mujer quiere, le damos la bienvenida. Pero a mí algo que me llama mucho la atención de esta frase es que todos nosotros, los humanos, siempre que, y más en este momento de la historia que nos está viviendo, nunca antes en la historia habíamos tenido tanto contenido, o sea, al alcance de nuestras manos. En un segundo tú puedes tener millones de resultados de lo que sea, del tema que a ti se te ocurra. Sí. Y eso nos ha hecho tener como una impaciencia de que es que yo quiero las cosas ya. O sea, ya. Sí. Quiero el producto terminado en el instante. Ya. Y por ejemplo, muchas veces hay como un cierto dolor en la iglesia y no quiero condenar porque yo creo que muchas veces las personas oran desde un lugar genuino de Dios, ¿cuándo vamos a tener mejores instrumentos? ¿Cuándo vamos a tener más un equipo de alabanza más amplio? ¿Cuándo vamos a tener más predicadores? ¿Cuándo vamos a hacer cosas más padres? Y decimos como, o sea, creo que viene de un lugar genuino de que queremos que nuestra iglesia tenga cosas mejores, ¿no? Sí. Pero la gente que lo va a hacer no está allá afuera esperando que los contrate su servicio para que te hagan lo que tú quieres, ¿no? Y venga alguien y dirija la alabanza padrísimo, venga alguien y te monte un sonido, o sea, de sonidero casi. O sea, no están allá afuera, sino que las personas que son la respuesta a la oración que tú estás teniendo, la oración genuina, y que te agradecemos que ores por la iglesia, ya están en la iglesia y a veces tienen 11 años y están corriendo ahí o no quieren ir, pero están ahí. O se duermen ahí. 6 años, 7 años. No te ponen atención, no te saludan, se visten raro, ya están en la iglesia, pero tienen que ser formados. Así es. Y por ejemplo, a mí, yo trabajo con adolescentes en la iglesia y ahora que pasó Congreso Pasión, mi equipo eran puros jóvenes. Sí, la mayoría adolescentes. La mayoría adolescentes. Y por ejemplo, después me preguntaban como de ¿cómo te gustó cómo salió el evento? Todo, como que me preguntaban cosas así. Y yo decía, sí me gustó y mucho más considerando con quién lo hice. Claro. Porque, por ejemplo, si tú hubieras visto la calidad del evento, eran puros adolescentes haciéndolo. Y yo al menos en mi equipo sí tuve la posibilidad de elegir hacerlo con gente más adulta o jugármela con ellos. Y yo decidí jugármela con ellos. Claro. Yo decidí jugármela con ellos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú alguna vez has tenido una pasión en tu vida, por ejemplo, si tú quieres bailar ahorita y tienes 37, te aseguro que si te metes a la clase vas a decir, ¿por qué no empecé antes? ¿Por qué no lo hice antes?
y le robamos a veces la oportunidad a gente de empezar antes, ¿no? Claro. Entonces mi pregunta para ustedes es, ¿a quiénes quieren tener ustedes en Emmaús? O sea, ¿cuáles son las personas que ustedes quieren tener en Emmaús? Pues lógicamente, como todo pastor, nosotros queremos gente que ame a Dios, que ame a Jesús, que sea leal al Señor, a su iglesia, a su familia, que sea servicial, que sea generoso, que sea gente de reino, que sea gente de visión, que sea gente de emprendimiento. No sé, o sea, síguele, porque No, pues sí. No, ya con estas frases Que ya gente uno que no ore, quiere... gente que ayune, gente Exacto. que lea la Biblia, gente que escuche a Dios, bueno. gente que cambie, gente que ¿Qué no queremos? enfrente las situaciones, gente que no se quede trabada en el pasado, gente que resuelva conflictos, no sé, Sí. millón de cosas. Pero todo se reduce a una palabra, gente del reino de Dios. Ahora, evidentemente nosotros estamos sembrando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la que hace la obra, la que transforma. Por eso Exacto. decíamos hace un rato, David, las historias de la Biblia, los héroes de la fe nos inspiran, pero Jesús nos transforma. Exacto. Wow. Entonces por eso los queremos traer a Jesús, Ok. porque y el elemento esencial es el servicio. Algo que a mí me impacta de Jesús es que, por ejemplo, a Mateo, que dices tú que nadie lo quería, que tú, en tu investigación, Sí. Jesús al traerlo cerca de él, lo sirvió. A María Magdalena, la mujer que dices tú que su pecado era tan evidente, Jesús la sirvió liberándola, transformándola. Entonces, el primero que nos muestra el ejemplo es Jesús. Él tomó esas personas que nadie quería, no para condenarlas, no para mantenerlos a raya y regañarlos diario, Exacto. sino para transformarlos. Sí. Entonces, Dios quiere hacer eso también con nosotros. Sí, yo pienso igual, pero sí hay como un pesar en mi corazón al escuchar este podcast, lo que estamos compartiendo, porque viendo el contexto de la cultura que hoy se está viviendo, tanto libertinaje, tantas ideologías, ¿no? Que llegan a pervertir, se puede decir, la mente del ser humano, ¿no? Y como que a veces uno siente como que tienes dolor en tu corazón por esa perversión, se puede decir, por lo que sea, pero, y a veces el instinto humano que uno tiende a tener es el rechazo, ¿no? Híjole, de plano no, o sea, con esa gente no. Sí. Yo no quiero. Aléjala, Señor, de nosotros. Si Jesús Pero Jesús hubiera no hecho pidió eso, así, Jesús no pidió así. ninguno de nosotros No pidió estaríamos que nos en su reino. alejara. Él decía, acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros. Sí. Entonces, al prepararme para este podcast, sí fue así como un dolor muy fuerte pensar, Sí. ¿no? Que nos falta mucho parecernos a Jesús, demasiado mucho. parecernos a Jesús y amar como Jesús, Sí. para ir tras los que nadie quiere. Por eso somos sus discípulos, Por eso, sí, seguidores sí. de Jesús. Sí, pero sí realmente es esa convicción de que sí tenemos que ir por los que nadie quiere. Sí, no, y pienso que una cosa que es importante quitarnos de la mente y del corazón, cuando hablamos de esta frase, es que muchas veces creemos que nuestro llamado en esta vida es eso, mantener en línea a todos, o sea, mantener a todos en raya, en cintura, o sea, componerlos nosotros. Pero es un trabajo imposible. Sí, así es. Es Ese trabajo del imposible. Espíritu Santo. Ese es trabajo del Espíritu Santo. Pero lo que yo en la Biblia sí veo consistentemente es que no estamos Sírvelos. llamados. Dice, uno sírveles, pero no estamos llamados a mantener a todos a raya, sino estamos llamados a hacer el reino con quienes están a nuestro lado. Así es. Tomar Sí. lo que está en nuestra mano. Hace un tiempo, creo que fue en el 2021, tuvimos como una noche de adoración en diciembre y le tocó planearla al grupo de adolescentes. Ya. Y no vino nadie, no vino absolutamente nadie a esa noche de adoración. Pero, y pues obviamente el O sea, esfuerzo... ellos sí llegaron, pero el público no llegó. No, pues, o sea, Llegó muy poca gente. y aquí está Estrella y aquí está David, que son de mi equipo. Y como en nuestras juntas de equipo, yo se los dije de como que yo no tengo muchas expectativas de que venga gente a esta noche de adoración.
Pero le dije, pero tampoco creo que sea lo mejor cancelar, porque algunos del equipo estaban de cancelemos, ni va a ir nadie, ¿no? Y aparte vamos a gastar mucho tiempo, y aparte vamos a gastar como mucha energía, y no va a venir nadie y va a ser una pérdida de tiempo. Pero yo les dije de no, hagámosla, porque la estaban organizando los adolescentes. Y yo les dije, hagámosla porque yo quiero darles el mensaje a ellos de que ellos valen la pena mi tiempo, valen la pena nuestro esfuerzo y que creemos en lo que ellos hacen. Claro. Y adolescentes iban a dirigir la alabanza ese día. Y en el día de, los adolescentes que iban a dirigir la alabanza estaban preocupados de, pues es que nadie va a llegar, pues es que nadie me va a ver. Y yo les dije, es que no lo hacemos para que alguien te vea. Lo hacemos porque dijimos que lo íbamos a hacer. Y esas son lecciones importantes que uno aprende cuando toma lo que está a la mano y lo hace con eso, porque no estamos llamados como a juzgar y a ver, ¿cómo están todos? ¿No? Como que somos radar nosotros, ¿no? Como que pi, aquí está el pecador, aquí está como... nosotros estamos llamados a amar y servir. Y eso es como la otra pregunta que yo tengo para ustedes. En el proceso del que estamos hablando de formar personas, y si tú quieres servir y te está en el ministerio, esto es parte de, o sea, esto es parte de, algo que yo leí esta semana también es que muchas veces usamos la palabra como de Dios tiene un propósito para tu vida, ¿no? Como, ay, Dios tiene un propósito, un plan. Dice, pero los planes pueden cambiar. Puede haber plan A, plan B, plan C. Y decía este autor de, yo prefiero creer que Dios tiene una visión para mí. Ya. Y la visión se va a cumplir a como dé lugar. Y para mí eso es me da consuelo, porque yo a veces soy muy tonta y hago cosas que no, y me equivoco. Y cuando digo, hay una visión en vez de un plan que puede cambiar, digo, Dios me va a sostener y Dios me va a mantener, pero sé que también va a usar a personas a mi alrededor para formar esa visión que Él tiene. Entonces, ¿cuál es la importancia de mantenernos humildes y amorosos, sabiendo que aunque Dios tiene una visión para mí, también la tiene para todo el que está al lado de mí y yo puedo ayudar como yo estoy siendo parte de esa visión? ¿Cómo nos mantenemos humildes y amorosos para esto? Ya. Hay no es una teoría, bueno, tengo un libro que se llama las 4 disciplinas de la ejecución, ¿no? Perdón, estoy mal. Esto que voy a comentar no es de ese libro, es de un libro de John Maxwell. Cuando él habla de las leyes de ¿Del crecimiento? Del crecimiento, crecimiento personal. Y él habla de la ley del cuadro completo. Y él dice que cuando el equipo estamos comprometidos con la visión del cuadro completo, dejo a un lado mi interés, o sea que lucho solamente por ver cumplido lo propio, lo mío, pero lo demás no me interesa, ¿no? Entonces yo creo que en la iglesia, cuando somos un equipo, somos una familia, que tenemos una misma visión, y sí la tenemos porque Dios nos la entregó, y estamos viendo todos el cuadro completo, que es a lo que Dios nos llamó, entonces es ahí como que no necesito correr yo sola, porque dice John Maxwell, si estás caminando sola, estás dando un paseo, ¿no? Porque nadie te está acompañando. Para podernos mantener fijos viendo la visión del cuadro completo, necesitamos ir corriendo muchos de la mano, ¿no? Muchos juntos para poder llegar y decir, sí va a ser posible la visión. Entonces es eso que necesitamos mantenernos siendo un equipo y teniendo el cuadro completo. Mirando siempre el cuadro completo. Muy bien. ¿Okay? Que hay una visión de Dios para una gran familia, no solamente eres tú, sino es la gran familia a la que Dios nos plantó ahí. Yo opino que para mantenernos sensibles, humildes, amorosos con las personas, debemos de tener lo que el apóstol Pablo decía, no tener un más alto concepto de mí que el que debo tener. Bien. Sino que debo considerar a la otra persona como superior a mí. Esa es una humildad cristiana y bíblica. Es decir, wow, Cindy, tú cantas mucho mejor que yo. Eso pensé en los dones. Tú tienes un don de intercesión superior al mío.
Es los dones, Ahora, así es. yo tengo un don para enseñar, para predicar, para comunicar. Ese es mi don principal. Pero si yo te digo, tú no sirves porque no comunicas como yo estoy siendo una persona soberbia y no está Dios. Sin embargo, digo, tú tienes un don de intercesión superior al mío. Yo tengo otras cosas donde Dios me levanta a mí, donde Dios me dio a mí, pero no lo tengo que decir yo, lo tendrías que decir tú. Ujú. Por ejemplo, Cindy, tú tienes un don de cantar impresionante, ¿no? Estrellita, tú tienes un don para atender a las personas, para conectar con las personas que no tiene nadie más, ¿no? Que Dios te lo dio a ti, es un ejemplo, ¿no? Obviamente, Estrellita tiene ese don y varias personas en el cuerpo de Cristo lo tienen, ¿no? Y así cada uno va teniendo su propio don. Pero nosotros, para mantenernos humildes y amorosos, es reconocer el don de otros. Exacto. Y permitir que Dios Y saber que nos necesitamos el uno al otro, ubique ¿no? el mío, ¿verdad? Y me dé la gracia para poder servir con mi don, pero no con soberbia, no con altivez, sino reconociendo que el don que tengo me lo dieron. Por lo tanto, lo uso no porque sea mío, lo uso porque lo recibí y le doy gloria al que me lo dio. ¿Quieres llevarnos a la oración? Sí, acuérdense que estamos cerrando, justamente con esto cerramos Revolución, ¿verdad? Y la razón de comentar esto, yo lo remito al último. Esto último lo remito al inicio. Todo lo que podamos aprender de otros nos inspira, pero lo que aprendamos de Jesús nos transforma. Wow. Y el servicio nos transforma. Cuando nosotros ponemos nuestros dones al servicio de los demás, y especialmente a aquellos que nadie quiere, Dios los puede transformar. Así es. Y van a ser queridos por muchos, sin que nosotros sepamos, fuimos usados por Dios para ayudar en esa transformación. Wow. Claro. Mira lo que dice Mateo 20:28, hablando de Jesús. Dice, imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Mateo 20:28. ¿Les parece bien si oramos? Dios, te pido en este día, en el nombre de Jesús, que toda persona que esté escuchando este episodio de este podcast pueda ser no solo inspirado a servir, sino inspirado por Jesús a una transformación de su vida, de que sepamos que los talentos, dones, habilidades, visión, llamado, propósito que tú tengas para nosotros, no es porque nosotros seamos más que nadie, sino porque tú nos has amado y has tenido sueños de vernos a nosotros transformados. Ayúdanos a ver también a las personas que servimos de la misma manera que tú las ves, con ese amor, con ese anhelo y con ese deseo de transformación de sus vidas. Ayúdanos, Señor, a ser esos instrumentos por medio del cual tú puedas transformarlos. Amén. Y ayúdanos a servirlos. Y ayúdanos, Señor, a servir a nuestra comunidad, a servir a nuestra ciudad y a poder compartir la visión que tú nos diste de transformar nuestra ciudad con el Evangelio de Jesucristo, restaurando las familias, generando cambios en nuestra comunidad. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Pues Amén. muchas gracias por estar conversando conmigo. Familia, Dios nos está usando para afilarnos los unos a los otros, Así es. para Amén. transformar esta ciudad. Así que vamos a tomárnoslo en serio y vamos a acostumbrarnos a los procesos. Nos vemos la próxima, Dios los bendiga. en el próximo Muchas gracias episodio. por escucharnos.